hoy día vamos a hablar acerca de una enfermedad que no es muy frecuente, pero en neurología tenemos que conocer de esta enfermedad, nosotros los especialistas, porque si bien es cierto, no es frecuente, 1 a 3, la incidencia es de 1 a 3 por cada 100.000 habitantes por año. No es muy frecuente, pero desgraciadamente esta enfermedad es mortal. Estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica. La ELA quiere decir esclerosis lateral amiotrófica. Recuerdan, hace un par de años había unas campañas a nivel mundial con ese cubo de agua fría, cubo helada que les echaban encima de su cabeza, pues se hacía en honor a esta enfermedad, a la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces hoy día vamos a hablar de ello. Sin embargo no es, no es tan frecuente, es muy importante porque algunas veces en los exámenes de residencia se les ocurre preguntar esta enfermedad. Bueno, partimos. Antes de hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, vamos a hacer un resumen respecto a cuántas clases de neuronas nosotros tenemos. Entonces empezamos con la pizarra. No. Ahora sí. Vamos a hablar. Ahora sí. ¿Cuántas neuronas nosotros tenemos, jóvenes? ¿Cuántas motoneuronas, mejor dicho? Dos. Dos. Vamos a dibujar el cerebro en un corte frontal. ¿Ya? Eh, Debajo del cerebro está el tronco cerebral formado por esa estructura que se llama mesencéfalo. Después que viene la protuberancia. Después que viene El bulbo. el bulbo. Y el bulbo raquídeo. Las tres partes del tronco cerebral: mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Y después que viene una estructura larga que es la médula. La médula. La médula la vamos a hacer un poco más grande. Y dentro de la médula tenemos la sustancia gris formada por las astas, ¿no? Hasta anterior hasta posterior, comisura gris. Bien, ¿se puede ver el dibujo, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Nosotros, para realizar cualquier movimiento voluntario, jóvenes, yo por ejemplo en este momento para servirme esta taza de té, o ustedes para escribir, necesitan del concurso de dos motoneuronas. Dos motoneuronas. La primera, ustedes ya la conocen.
¿Cuál es esa primera que digo? A nivel de la circunvolución frontal La ascendente. primera motoneurona no es nada más que la vía piramidal, las neuronas de la vía piramidal, que nacen en la circunvolución frontal ascendente. Circunvolución frontal ascendente. Hay millones de motoneuronas de la vía piramidal. Unita solamente voy a dibujar, unita. Nace en la circunvolución frontal ascendente, de ahí va por el brazo posterior de la cápsula interna y luego va a descender por el tronco cerebral. Mejor ahí. Ahí, tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Y al llegar a la parte inferior del bulbo, ustedes saben que se decruza. Se cruza hacia el otro lado y luego va a descender a lo largo de todo el cordón lateral de la médula espinal. Desciende a lo largo de todo el cordón lateral de la médula espinal. Pero miren, a medida que va descendiendo, como estamos viendo ahí, a medida que va descendiendo, ¿ya? Como están viendo ahí, va haciendo sinapsis, ¿vean acá? Sinapsis. Aquí otro más, vamos a dibujar otro corte de médula. Aquí dibujaremos. Otra vez. Ya. Pues esta primera motoneurona que está de color rojo, a medida que va descendiendo por el color o por el cordón lateral de la médula espinal. Miren, va haciendo sinapsis con la segunda motoneurona. Les pregunto entonces, ¿dónde está ubicada la segunda motoneurona? En la médula Anterior de la espinal. En el asta anterior de la médula espinal. Lo vamos a pintar de color azul. En el asta anterior de la médula espinal. Entonces, va haciendo sinapsis con la segunda motoneurona que está ubicada en el asta anterior de la médula espinal y que está dibujada de color azul. Los axones de esta segunda motoneurona, vean por favor, salen de la médula espinal, raíz anterior y se van a ubicar en la misma raíz que van a formar parte de los nervios periféricos. Ya no importa. Entonces, la segunda motoneurona, su axón sale de la médula espinal y se va a ubicar en la raíz anterior y en la propia raíz. Y ustedes saben, jóvenes, que estas raíces van a formar, la unión de las raíces van a formar a los nervios periféricos. Recuerden que, por ejemplo, el plexo braquial, que forma parte de donde nace el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, el plexo braquial nace de las raíces, saben ustedes, C5, C6, C7, C8 y D1, ¿no es cierto? Entonces, estas raíces son esas raíces, ¿ya? Bien, les decía que para ejecutar cualquier movimiento, nosotros tenemos que hacer, necesitamos de dos motoneuronas. La primera, dibujada en color rojo, la vía piramidal.
o primera motoneurona también llamada, que nace de la circunvolución frontal ascendente y a nivel del bulbo se cruza y luego pasa por el cordón lateral de la médula espinal y va descendiendo. Y a medida que va descendiendo, hace sinapsis con la segunda motoneurona, que vean la sinapsis que está haciendo. Pues. Miren, sinapsis. Con la segunda motoneurona. Y esta segunda motoneurona ubicada en el asta anterior va a dar lugar al axón. Y el axón, ¿qué va a hacer? Va a salir por la raíz anterior y luego la propia raíz. Y estas raíces, cuando se unen, van a formar los nervios periféricos. Ya. Ya. Bien, dos motoneuronas. Hay enfermedades degenerativas jóvenes que pueden afectar la primera o la segunda motoneurona. Primera o la segunda motoneurona. Antes que me olvide, en el tronco cerebral nosotros también tenemos segundas motoneuronas, siempre representadas de color azul. Y esas segundas motoneuronas que tenemos nosotros en el tronco cerebral, ¿a qué corresponden? A los pares craneales. A los núcleos motores de los pares craneales. Son motores, no sensitivos. Núcleos motores de los pares craneales. Entonces, los núcleos motores de los pares craneales también son segundas motoneuronas. Bueno, volvemos. Hay enfermedades que pueden afectar a la primera motoneurona o a la segunda motoneurona. ¿Qué enfermedades tenemos que pueden afectar a la primera motoneurona? Enfermedades. Tenemos a la esclerosis lateral primaria. La esclerosis lateral primaria. ¿Qué enfermedades pueden afectar o afectan a la segunda motoneurona? ¿Qué enfermedades? Aquí vamos a sacar una flecha. ¿Qué enfermedades pueden afectar a la segunda motoneurona? Las atrofias musculares espinales. Las atrofias musculares espinales. Se llama atrofia muscular espinal. Y dentro de estas atrofias musculares espinales, tenemos dos enfermedades clásicas. La que se presenta en los lactantes, en los infantes, se llama la atrofia muscular espinal de la lactancia de la infancia, conocido con el nombre de enfermedad de Wernicke-Hodgman. Y la otra atrofia muscular espinal es la enfermedad de Cook que se presenta en los niños mayores y en los adolescentes. Se llama Cook-Gelber-Welander. Aquí abajo no me alcanza. No me alcanza. Welander.
Bueno, no me alcanza la pizarra. Wellenberg, así es. Kugelberg, Wellenberg. Bueno, esas son las dos atrofias musculares espinales. Se llaman atrofias, ¿por qué espinales? ¿Por qué? Porque su origen está en la segunda motoneurona, en la médula espinal. Pero para saber, jóvenes, la clínica de estas enfermedades, para saber la clínica, es importante nosotros conocer cuál es la clínica de la primera motoneurona y cuál es la clínica de la segunda motoneurona. ¿Qué clínica se presenta cuando se daña la primera o la segunda motoneurona? Cuando se daña la primera motoneurona, ustedes ya conocen cuál es la clínica. Estamos hablando prácticamente del síndrome. ¿Qué síndrome? Piramidal. Entonces, vamos a tener, correcto, síndrome piramidal. Vamos a tener una parálisis. Correcto. Hemiparesias contralaterales. Parálisis, ¿ya? ¿Qué también vamos a tener? Hemiplegia. Hiperreflexia. Hipertonía muscular o llamado también espasticidad. Los pacientes están duros, hipertónicos, espásticos. Hipertonía. Espasticidad. Ya, espasticidad. ¿Qué también vamos a tener, jóvenes? Hiperreflexia. Hiperreflexia osteotendínea. Los reflejos osteotendinos van a estar presentes. ¿Qué también vamos a tener? Babinski positivo. Babinski positivo. Presencia del signo de Babinski. En forma contralateral, como ya saben ustedes, porque la vía piramidal es cruzada. ¿Qué ocurre cuando hay una lesión de la segunda motoneurona? Entonces, esta es primera motoneurona. ¿Qué ocurre cuando hay una lesión de la segunda motoneurona? Dibujemos aquí. Segunda motoneurona. Ocurre, jóvenes, lo contrario. Cuando se daña la segunda motoneurona, azul, cuando se daña, ya sea el asta anterior, donde se encuentra en el cuerpo neuronal, o su axón, que se encuentra en las raíces, que forman parte de los nervios periféricos, ¿qué ocurre? Lo contrario a la lesión de la primera motoneurona. ¿Va a existir parálisis? Sí puede existir una parálisis segmentaria, es decir, del nervio lesionado, pero es segmentaria. En cambio acá, como decía su compañero, es una hemiparesia. Hemi. Aquí es parálisis focal, de un grupo muscular que es inervado por un determinado músculo. Por ejemplo, el nervio radial es el músculo de la extensión de la mano. Gracias al nervio radial nosotros levantamos la mano hacia arriba, llevamos la mano hacia arriba. Entonces, si hay un daño de estos axones que van a formar el nervio radial, ¿ya? Entonces, va a existir una paresia, una disminución de fuerza del nervio radial, de la extensión de la mano, ¿ya? El paciente no puede hacer esa extensión de la mano, la dorsiflexión. Vamos a ver eso más adelante. Parálisis segmentaria. ¿Qué también va a existir, jóvenes? Todo lo contrario, les he dicho. Hipotonía. Hiporreflexia. Hipotonía muscular. Los pacientes van a estar
flácidos. Hipotonía muscular. ¿Qué también va a existir? Hiporreflexia. Hiporeflexia. Osteotendina. Hiporreflexia o arreflexia osteotendina. ¿Existirá Babinski? No. No tiene. ¿Por qué va a existir? No tiene que existir Babinski. Babinski es típico de lesión de primera motoneurona o vía piramidal la llamada también. Y bueno, a esto, jóvenes, nosotros tenemos que aumentar a esto dos detalles semiológicos, que además el paciente va a tener, con mayúsculos, lo estoy pintando, escribiendo, atrofia muscular segmentaria. Atrofia muscular de un grupo muscular inervado por estos nervios, por el nervio que está siendo afectado. Atrofia muscular. Atrofia muscular. Y también el paciente va a tener fasciculaciones. Fasciculaciones. ¿Qué son las fasciculaciones? Son pequeños movimientos que realiza un determinado músculo. Pequeños movimientos. A ver, mírenme. El músculo, los músculos, por ejemplo, puede ser la cara, ¿ya? Se mueve así, ¿ya? Se mueve. Como un gusanito, dice el paciente. Pequeños movimientos involuntarios. Y estas fasciculaciones, estos pequeños movimientos musculares, son más frecuentes en los músculos de las extremidades, ya sea inferiores o ya sea superiores. Y también estas fasciculaciones se pueden presentar en el músculo de la lengua, en el músculo de la lengua. Más frecuente las fasciculaciones, músculos de las extremidades y en el músculo de la lengua, como vamos a ver enseguida. Bien, entonces ya deducirán ustedes qué pasa cuando se presenta la esclerosis lateral primaria. Clínica de primera motoneurona. Clínica de primera motoneurona. ¿Ya? ¿Y qué va a tener el paciente? Contralateralmente tendrá hemiparesias contralaterales. Y en este lado el paciente va a tener una hipertonía muscular, va a estar duro, espástico, va a tener hiperreflexia y Babinski. En cambio, en las atrofias musculares espinales, ¿qué va a existir? Lo contrario. Va a existir parálisis segmentarias, les decía, de algún grupo muscular. Va a existir hipotonía muscular, flacidez, hiporreflexia, y también se va a presentar atrofia más fasciculaciones. Un detallito al respecto de estas atrofias musculares espinales. Esta enfermedad, el Wernicke-Hauptmann, es una patología que la ven mucho los neurólogos infantiles y tiene la obligación de saber también el pediatra. Tiene la obligación de conocer el pediatra. Estos niños, a ver, para que entiendan ustedes y sepan, pues desde ya las primeras semanas, meses de vida, semanas a meses de vida, el niño está flácido, hipotónico. No sé si alguna vez ustedes han tenido muñequitos de trapo, muñequitas de trapo, así, son flácidos. Se les agarra y su cabecita se dobla de un lado hacia otro. Son como trapitos, lo levantan y son como prácticamente, como les decía, como muñequitos de trapo, se van doblando de un lado a otro, trapitos. Entonces, cuando hay una hipotonía marcada, el pediatra ve que es un niño muy flácido, tiene la obligación de derivarlo al neurólogo infantil. Y el neurólogo infantil tiene la obligación de descartar o confirmar si se trata o no de una atrofia muscular espinal, el Wernicke-Hauptmann. Por cierto, en la mayoría, mal pronóstico, porque el promedio de sobrevida, si bien es cierto, hoy ha aumentado, gracias a las asistencias especiales que hay, como la ventilación mecánica. En general, el promedio de vida, 2, 3, 4, 5 años, 2 a 5 años, la sobrevida, mal pronóstico. Bueno, eso es en cuanto a un resumen.
de clínica de primera motoneurona, de segunda motoneurona, con los ejemplos que estamos mencionando. Ahora sí, vamos a hablar de la enfermedad más importante, de enfermedad de motoneurona. Las enfermedades de motoneurona pueden ser de primera motoneurona, de segunda motoneurona, o pueden ser mixtas de primera y segunda motoneurona. Y la enfermedad que compromete tanto a la primera como a la segunda motoneurona es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Se llama también la enfermedad de Lou Gehrig. Era un beisbolista que fue uno de los primeros que tuvo esta enfermedad, de los primeros en quien se describió, y que falleció después de un corto tiempo. La enfermedad de Lou, esto es U, Lou Gehrig. Entonces, hoy vamos a hablar de esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Bien. Entonces, ¿se está escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Porque Lito, tu audio, está encendido su audio de Lito. Desde hace rato, doctor, al inicio. Ay. Una enfermedad desgraciadamente mortal, les decía. Promedio de sobrevida en la mayoría 3 a 5 años. Por la cabeza ya es algo más que un vídeo viral. Actores, cantantes y deportistas se han apuntado a una campaña que no para. Todo gracias a este jugador de béisbol retirado afectado por la esclerosis lateral amiotrófica. Se le ocurrió una forma de luchar contra ella. Convirtió a 3 amigos a echarse un cubo de agua helada para que sintieran los espasmos y calambres que sufre habitualmente. Tenían que donar $10 a la investigación sobre esa enfermedad. Así empezó la cadena y ya se han apuntado Justin Timberlake, Justin Bieber, Ronaldo. Por cierto, Ronaldo ha nominado a Beyoncé, Jennifer López y Lil Wayne. Se ha negado y eso que le han retado 3 veces. Los últimos que se lo han pedido, LeBron James, equipo de baloncesto de Estados Unidos. De nuevo ha sido Mark Zuckerberg. Atención a uno de sus nominados. Bill Gates. Y Bill Gates ha puesto su cerebro al servicio de la causa. Primero ha diseñado el mecanismo del cubo, con maqueta incluida, y después lo ha construido. ¿Usted se echaría una cubeta de hielo? No. Este es el caso clínico que vamos a presentar. Es un paciente, miren jóvenes, es un pacientito de 50 años. Perdón, ¿se está escuchando? Sí, doctor. Un pacientito de 50 años que dice que desde hace 5 meses presenta dificultad para tomar las cosas pesadas. Es decir, hay una dificultad en sus manos. Notando un cambio de fuerza, dice, además de las manos, no puede agarrar con las cosas pesadas, pero además, dice, su pierna, además hay una pérdida de fuerza de su pierna derecha, ¿ya? A la exploración muestra debilidad para la flexión de los brazos, o sea, tiene una paresia en ambos brazos, y también en la cadera, en la pierna derecha. Pero miren, estos jóvenes presenta reflejos osteotendíneos aumentados en las manos, en los miembros superiores, pero miren, disminuido en la pierna derecha. Es decir, ya este caso clínico nos está haciendo sospechar
que estamos frente a una probable enfermedad de motoneurona, una probable esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué? Porque tenemos clínica de primera motoneurona, como es la pérdida de fuerza, pero sobre todo los reflejos osteotendíneos aumentados en las manos, ¿ya? Pero disminuidos, segunda motoneurona en la pierna derecha, ¿ya? Nos hace sospechar. Además, otro dato que nos hace sospechar es la edad, como vamos a ver, y la evolución progresiva. Verán que este cuadro es asimétrico. Se están afectando ambas extremidades superiores, se afectan ambas extremidades superiores y solamente la pierna derecha, solamente la pierna derecha. Vamos a ver, ¿qué será? Dice, será una polineuropatía desmielinizante crónica, la que hemos hablado en la anterior clase, el Guillain-Barré crónico. Será una esclerosis múltiple que ya muy bien dominan ustedes. Será un síndrome de Guillain-Barré, que hemos visto también en la anterior clase, o será una ELA. ¿Qué será? Veremos al finalizar esta clase. Bueno, vayamos de lleno. La esclerosis lateral amiotrófica. Les decía, su incidencia es de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Sí, más o menos nosotros vamos con la literatura mundial, porque nosotros vemos en Sucre que tiene una población de 300.000 más o menos. Vemos más o menos al año unos 3, 4 casos por año. Su prevalencia es de 5 a 6 por 100.000 habitantes. 5 a 6 por 100.000 habitantes. Hay dos formas de esclerosis lateral amiotrófica. Una que tiene un componente genético que se llama familiar, y otra esporádica, La más frecuente es la esporádica. Esta es la más frecuente. No tiene una etiología definida, ¿ya? No, la esporádica, la más frecuente, 90%, no tiene una etiología definida. Hay algunos factores que pueden ser predisponentes, factores de riesgo, pero no están del todo totalmente dilucidados, vamos a ver enseguida. Hay factores de riesgo, pero no se conoce exactamente cuál es la causa, la etiología. Sabemos que es una enfermedad degenerativa. Y el 10% más o menos sí tiene un componente genético, se llama ELA familiar. Y el componente genético, en la mayoría de estos pacientes, el gen hoy se ha demostrado que está en el cromosoma 21. Se decía que era el 9, pero hoy en día se ve que es el cromosoma 21. 21. Muy bien. El promedio de sobrevida, jóvenes, vean, es de 3 a 5 años. Desgraciadamente es una enfermedad mortal. Mortal, 3 a 5 años, desde el momento de su diagnóstico. 3 a 5 años. Creo que no. Antes de los factores de riesgo. Aquí aumentar. Se presenta, aumenten por favor. Se presenta más frecuente entre los 40 y 60 años. Se presenta más frecuente entre los 40 y 60 años. No quiere decir que antes o después no vaya a presentarse. Es más frecuente entre los 40 y 60 años. Es un poco más frecuente en el varón, en una relación de 2 a 1 a 3 a 1. 2 a 1 a 3 a 1. Ese es un detalle muy importante que tienen que tomar en cuenta. Sigamos. Mencionábamos los factores de riesgo. Hay uno de estos factores de riesgo que está totalmente ya aclarado, que sí es considerado un factor de riesgo y que en la mayoría de los pacientes existe este antecedente, y es el tabaco, el cigarro. Y este sí está totalmente estudiado, es un factor de riesgo totalmente comprobado. Estos otros factores, como es el traumatismo encefalocraneal repetido, TEC repetidos, las pesticidas, también se han visto la intoxicación por pesticidas,
tóxicos por metales pesados, por ejemplo, el plomo. También en algunas circunstancias se lo ha relacionado con la producción de la esclerosis lateral amiotrófica. Y algunas veces también se lo relaciona con las personas que son sometidas a radiaciones. También hay antecedentes en algunos de ellos de contaminación ambiental, el smog. Pero todos estos no han sido totalmente aclarados. Les decía, el que sí ha sido aclarado es el cigarro, el tabaco. No se olviden que la esclerosis lateral amiotrófica más frecuente es la esporádica, esa que no tiene etiología. Ahora sí vayamos viendo cosas más importantes. La clínica. ¿Qué tiene el paciente que tiene esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué tiene? Les mencionaba, tiene que tener clínica de primera y segunda motoneurona. Clínica de primera y segunda motoneurona. Y este detalle es importante. Tiene que ser el inicio asimétrico, como nuestro paciente. Compromiso en las extremidades superiores en ambas y solamente en la pierna derecha. Asimétrico. El inicio es asimétrico. Ya con el tiempo puede llegar a presentarse en ambos semicuerpos, pero en sus primeros estadios es asimétrico. Y esto es progresivo, es una enfermedad mortal, jóvenes, mortal, mortal. Debilidad muscular lentamente progresiva. ¿Y por qué creen que se va a morir este paciente? Por compromiso de los músculos respiratorios. Sí, porque tenemos a nivel de la médula dorsal segundas motoneuronas. Hemos visto en la médula hay segundas motoneuronas. Y en la médula dorsal, estas segundas motoneuronas van a dar lugar ¿a qué nervios? A los nervios intercostales. intercostales, los cuales inervan a los músculos intercostales. Entonces, como va a existir daño de la segunda motoneurona a nivel de la columna dorsal, de donde nacen los nervios intercostales que inervan a los músculos intercostales, el paciente va a empezar a tener insuficiencia respiratoria. Y el paciente se muere por eso, por insuficiencia respiratoria, por broncoaspiraciones, por neumonía, por insuficiencia respiratoria. Es progresivo, no mejor. Progresivo, va empeorando cada vez más y más. Los pares craneales, no se olviden que los núcleos de los pares craneales también son segundas motoneuronas, les decía, se pueden afectar, pero se afectan y no se sabe por qué, solamente los pares craneales bajos. Cuando hablamos de pares craneales bajos, me estoy haciendo referencia al noveno, décimo primero y 12º par craneal. Se llaman bajos porque nacen aquí abajo, en el tronco cerebral. En cambio, los otros pares craneales nacen más arriba, ¿ya? Los pares craneales bajos nacen aquí en el bulbo raquídeo, aquí abajo. 9, 10, 11 y 12. Entonces, hay compromiso de pares craneales bajos. Y como consecuencia de este compromiso de pares craneales bajos, el paciente va a tener 9, 10 encargado de la deglución. Por lo tanto, el paciente va a tener disfagia. No existen alteraciones sensitivas ni esfinterianas. No hay alteraciones sensitivas ni esfinterianas. Vean, no hay alteración de la inteligencia, no hay alteración cognitiva, no hay alteración intelectual. Ya no hay. Son pacientes totalmente lúcidos. No hay tampoco alteraciones de la esfera sexual, de la función sexual. No hay. No hay alteración de la oculomotilidad. No hay alteración de los... ¿Qué pares craneales son? Los que llevan el movimiento de los ojos. El 3 y el 6. El 3, el 4 y el 6. No hay. Entonces, no existe, repito, que no existe alteraciones sensitivas ni esfinterianas. No existe alteración intelectual. No existe alteración de la función sexual y tampoco existe alteración de la oculomotilidad. No hay. No hay. Bien, como ya sabemos que hay clínica de primera y segunda motoneurona, ustedes están deduciendo qué va a tener el paciente, pero vamos a hacer un pequeño resumen.
¿Qué va a tener el paciente? Lo más importante, tiene fatigabilidad, debilidad, parecias, debilidad muscular tiene, como resultado del daño de la primera motoneurona. Va a tener hemiparesias, ¿ya? Puede tener parálisis de algunos músculos, parálisis segmentarias, les he dicho, por daño de la segunda motoneurona. Pero esta debilidad muscular más que todo es por daño, o parecia, por daño de la primera motoneurona. Lo más frecuente, debilidad muscular o parecia. Y también, como veíamos en el video, el paciente va a tener espasmos musculares, calambres musculares, ¿ya? Estos pacientes presentan calambres espontáneos frecuentes, ¿ya? Contracturas musculares, dolorosas, ¿ya? ¿Qué también va a tener el paciente? Estos jóvenes, vean, no sé si pueden ver en el video. Miren, el paciente está parado, su pie está acá, vean su pie, y su muslo, miren su muslo, cómo se empieza a mover. Estas son las fasciculaciones, jóvenes. Son pequeños movimientos. El paciente dice como viborita, se me mueve mi carne, doctor, ¿no? Miren, son pequeños movimientos de los músculos, más en las extremidades superiores e inferiores. ¿Ven? El muslo se está moviendo, aquí está su pie, ¿ven? El muslo, un poquito más. Y estos movimientos, nosotros cuando sospechamos de esclerosis lateral amiotrófica, siempre tiene que estar la presencia de fasciculaciones. Vamos buscando, ya sea en los músculos de sus extremidades inferiores, ya sea en los músculos de las extremidades superiores, o también les decía en la lengua. También se presentan estos movimientos como viboritas, fasciculaciones. Disartria. ¿Por qué se presenta la disartria? Porque la disartria es una alteración en la articulación de la palabra. Porque para existir una buena articulación, una buena fonación, un buen lenguaje, una buena articulación, nosotros necesitamos el concurso también de la lengua, para que haya un buen movimiento, mejor dicho, para que exista un buen lenguaje, una buena pronunciación de las palabras. Nuestra lengua tiene que tener un buen movimiento. Pero si se afecta el 12º par craneal, segunda motoneurona, el núcleo del 12º par, mejor dicho, par craneal, el hipogloso mayor, que inerva a la lengua, pues ¿qué va a existir? Va a existir disartria. Entonces la lengua no se va a mover muy bien y el paciente va a empezar a tener una disartria, una alteración en la articulación del lenguaje, y el paciente va a empezar a hablar como borrachito. ¿Cómo me llamo? Yo me llamo José. Pues esa es disartria, alteración en la articulación de la palabra. Y el paciente puede tener compromiso de los pares craneales 9º y 10º par craneal, y el paciente va a tener ¿qué? Disfagia, alteración en la deglución, disfagia. Y también como consecuencia del daño de la segunda motoneurona, aquí hay que aumentar también nosotros, además de buscarles fasciculaciones, que también debemos buscar en las extremidades superiores e inferiores, y también en la lengua. ¿Qué debemos buscar? Fasciculaciones. Aquí está, fasciculación. Pero ¿qué también debemos buscar? Como hallazgo de segunda motoneurona. Atrofia. Correcto. Atrofia muscular. Y las atrofias musculares más frecuentes que nosotros vemos es acá, en estos músculos. ¿Cómo se llaman estos músculos? Ya pues, dígame. Interóseos. Sensores. En los interóseos. Ahí vemos las atrofias más frecuentes. O también en las eminencias, tenar o hipotenar. Y los pacientes dicen, doctor, yo era gordito. Resulta que ahora yo como, doctor, ¿ya? Cuando todavía no tienen disfagia, ¿no? Como normal, dice, cuando todavía no han hecho disfagia, pero he notado que mis manos, mis piernas se están secando, dice. Y nosotros les examinamos y vemos que está existiendo una atrofia muscular. Atrofia muscular. Necesito aumenten, por favor, acá.
La esclerosis lateral amiotrófica, jóvenes, es una enfermedad netamente clínica en su diagnóstico. Clínica. No hay un examen que avale el diagnóstico, es netamente clínico. ¿Que se debe realizar algunos estudios? Sí, se deben realizar, pero ¿para qué se hacen estos estudios? No para diagnosticar, sino para descartar que no sean otras enfermedades que sean parecidas a la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Que sean parecidas. Por ejemplo, debemos realizar, ¿qué estudios? Electromiografía, velocidad de conducción nerviosa. ¿Para qué vamos a hacer velocidad de conducción nerviosa? Porque esta enfermedad, jóvenes, algunas veces puede parecerse, aunque es rara vez, raramente se parece, al Guillain-Barré, como hemos visto, pues, ¿no? En el caso clínico, y vamos a ver a continuación, para descartar que no sea un Guillain-Barré, pero es difícil. ¿Acaso el Guillain-Barré tiene primera motoneurona? Bueno, pero de todas maneras le hacemos, que podría parecerse a una enfermedad. Hoy en día un diagnóstico diferencial que tenemos es la neuropatía motora multifocal, anótenla esa, la neuropatía multifocal, perdón, neuropatía motora multifocal, ese es el principal diagnóstico diferencial de la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, porque se parece mucho en cuanto a su clínica. Sin embargo, en la neuropatía motora multifocal, a nivel, no va a existir atrofia muscular, por un lado, y por otro lado la velocidad de conducción nerviosa va a estar alterada. ¿Por qué? Porque es una neuropatía. Entonces, debemos hacer velocidad de conducción nerviosa. Debemos hacer electromiografía. Sí, debemos hacer también electromiografía. ¿Para qué? Porque algunas veces puede parecerse a una enfermedad que vamos a ver volviendo de la vacación, que se llama miopatías. A propósito, la próxima semana hay vacaciones, ¿no? No nos han dicho nada, doctor. Pero en su programa, creo que hay en el programa que hacen al comienzo. No, porque tenemos exámenes todavía. Faltan como 2 semanas. Entonces, no, creo que vamos a ver la próxima semana las miopatías. Y como las miopatías, algunas de ellas se pueden parecer a la esclerosis lateral amiotrófica, entonces hacemos si es miopatía, se llama electromiografía. Para los nervios, el estudio electrofisiológico se llama, para las neuropatías, como el Guillain-Barré, velocidad de conducción nerviosa. Ese es el estudio electrofisiológico. ¿Y cuál es el estudio electrofisiológico para las miopatías? ¿Cómo se llama? Electromiografía. Electromiografía. Entonces, ¿qué se debe hacer? Sí se debe hacer, como les decía, electromiografía, velocidad de conducción nerviosa para descartar miopatías, para descartar neuropatías. Sí se debe hacer. También, jóvenes, nosotros les hacemos resonancia magnética de la columna cervical. Les hacemos resonancia magnética. ¿Por qué? Porque las espondilosis o las espondiloartrosis cervical pueden comprimir la médula espinal. Pueden comprimir la médula espinal. Y no se olviden que en la médula espinal, por la médula espinal, mejor dicho, pasa la primera motoneurona y también en la médula espinal cervical tenemos segundas motoneuronas. Y algunas veces la clínica se parece. Entonces, debemos hacer resonancia nuclear magnética cervical y también craneal a los pacientes con ELA. Sí, se debe realizar, pero no es para diagnosticar ELA, sino para qué es. Para descartar. Para descartar otras enfermedades que puedan tener una clínica similar. Y cuando hacemos velocidad de conducción nerviosa en las esclerosis lateral amiotrófica, ¿qué encontramos? Patrones de denervación. Bien, por lo tanto, si bien es cierto que encontramos patrones de denervación en la esclerosis lateral amiotrófica, eso no es
clásico de la ELA. La clínica es el diagnóstico que nos lleva a hacer el correcto diagnóstico. Los exámenes solamente son para descartar patologías que puedan parecerse. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ya desde hace varios años es este antagonista del glutamato que se llama el Riluzol. El Riluzol, que viene en tabletitas de 50 miligramos. Una tabletita cada 12 horas, durante todo el tiempo que vaya a tener de vida ese paciente. Ya. A veces los pacientes están, ya cuando están con disfagia, o pues estos pacientes están ya sea con sonda nasogástrica, orogástrica, o están con gastrostomía. Entonces en estos pacientitos usamos el Riluzol por vía oral, por vía a través del jarabito, para que su administración sea más fácil. Les damos 10 ml cada 12 horas. En total, repito, 50 miligramos cada 12 horas. Un medicamento que ha sido aprobado por la FDA, pero no por la Agencia Europea de Medicamentos, es esta, es la edarabona. La edarabona. Vienen ampollitas de 30 miligramos, y la dosis es de 2 ampollitas, es decir, 60 miligramos, no se olviden que la ampolla viene de 30, 60 miligramos, 2 ampollas quiere decir, por vía endovenosa, cada día, 60 miligramos, en forma continua, cada día durante 2 semanas. Entonces, los 14 días, todos los días se le pincha la edarabona, y otros 14 días se descansa. Entonces, 14 días con discontinuidad de otros 14 días. Descansa 14 días y nuevamente 14 días se le va colocando la edarabona. 14 días, vuelvo a repetir, 14 días se usa, 14 días se descansa. Todos los días, ¿no? Otros 14 días se utiliza, otros 14 días se descansa. Edarabona, 60 miligramos por día. Y estos otros 2 medicamentos, como es el levosimendan y el arimoclomol, están en fase todavía de estudio y no han sido todavía autorizados ni por la FDA ni por la Agencia Europea de Medicamentos. Y bueno, y vamos viendo, y dice el caso clínico que hemos comentado. 50 años, refiere que desde hace 5 meses presenta dificultad para tomar las cosas pesadas, parece en las manos, ¿ya? En las extremidades superiores, y además un cambio de fuerza en la pierna derecha, pierna derecha. Comienzo asimétrico, son solamente 5 meses. Miren, 50 años, ¿ya? 50 años. Miren, un varón, no es exclusivo del varón, pero todo esto un poquito más está ayudándonos a orientar o apoyarnos a esta enfermedad. Y los reflejos osteotendíneos, esto es lo que aclara más, están aumentados en las extremidades superiores, pero disminuidos en la pierna derecha, en la extremidad inferior derecha. Entonces tiene clínica de primera y segunda motoneurona. Seguramente a este paciente, si nosotros lo observamos, seguro es que vamos a tener, cuando los examinamos, los desvestimos completamente, seguro es que vamos a tener, ¿qué cosa, jóvenes? Las fasciculaciones. Fasciculaciones, esas viboritas que dice el paciente, fasciculaciones. Y seguro es que, dependiendo del tiempo, es que vamos a ver ya sea en las extremidades inferiores o en las manos, atrofia muscular. Entonces, decimos, ¿cuál es la enfermedad más probable? ¿Será un Guillain-Barré crónico? No, pues, no es un Guillain-Barré crónico. ¿Por qué? Porque los reflejos, ¿qué? ¿Están aumentados o no? ¿Acaso en el Guillain-Barré crónico están aumentados? ¿Están disminuidos o abolidos? Además, no se olviden que para ser un Guillain-Barré crónico debemos tener el antecedente de que previamente ese paciente haya hecho un Guillain-Barré agudo, un síndrome de Guillain-Barré, porque la polineuropatía desmielinizante crónica se llama también Guillain-Barré crónico. Vayamos despacito. ¿Será un Guillain-Barré crónico? ¿Será, pero un Guillain-Barré agudo?
¿Será? ¿Creen ustedes? No creo. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad progresiva. Está progresando. Uno. Dos. Jamás en el Guillain-Barré van a ver los reflejos osteotendíneos aumentados. Esto por ningún lado es un Guillain-Barré. Otro dato. Es asimétrico. Y el Guillain-Barré que les he dicho, que es simétrico. Esto les he enseñado en la última clase. Entonces, no es un Guillain-Barré agudo. No es un Guillain-Barré. Tampoco es un Guillain-Barré crónico. ¿Por qué? Porque no hay el antecedente del paciente que haya hecho un Guillain-Barré agudo. Y además, les vuelvo a repetir, porque los reflejos también todos van a estar aumentados. Ya sea en el Guillain-Barré agudo o en el crónico, los reflejos están disminuidos. Y además, no se olviden la simetría del cuadro. En las polineuropatías crónicas y en el Guillain-Barré es simétrico. Será una esclerosis múltiple. ¿Qué creen ustedes? Ya saben ustedes. ¿Qué creen? La esclerosis múltiple es una enfermedad de primera motoneurona o de segunda. Es una enfermedad que puede afectar, no se olviden, lo más frecuente, los axones sensitivos. ¿Sí? Se puede afectar el nervio óptico. Se puede desmielinizar el nervio óptico, neuritis óptica. Se puede desmielinizar también la vía piramidal, es decir, ¿qué motoneurona? Primera. Podemos encontrar reflejos osteotendíneos, por lo tanto, aumentados, pero jamás, ¿qué cosa? Disminuidos. Jamás vamos a tener clínica de segunda motoneurona en la esclerosis múltiple. Un dato. Otro dato. ¿Qué dice? Paciente varón. Varón. El Guillain-Barré es más predominante, más frecuente en las mujeres jóvenes. Miren, ¿cuántos años? ¿De acuerdo? Además, la esclerosis lateral amiotrófica se presenta como pues dígame, brotes. Es la múltiple. Mejoran, o sea, viene el brote, el paciente está mal, pero en el transcurso de semanas o meses el paciente mejora. Hay una pausa y el paciente otra vez presenta su recaída, recaídas o brotes. Aquí es progresivo, miren, va progresando, todo va progresando. Tampoco no es una esclerosis múltiple por lo que les he dicho, por lo tanto es una esclerosis lateral amiotrófica. Les he dicho, el Guillain-Barré no afecta la inteligencia, ¿no es cierto? ¿Les digo o no? No afecta la inteligencia. ¿Saben quién es este señor? Hawkins, físico teórico. Es una de las mentes más brillantes, si acaso no la mejor mente brillante, la mejor inteligencia que ha tenido este mundo, que ya ha dejado de existir. Ya, aquí viene el comentario, jóvenes. La esclerosis lateral amiotrófica, más o menos un 80%, tiene este pronóstico de sobrevida, más o menos. De 3 a 5 años se mueren, 3 a 5 años, y ya saben por qué se mueren. Insuficiencia respiratoria, ¿ya? 80%. Pero hay variantes de esclerosis lateral amiotrófica que pueden lograr un promedio de sobrevida de un 10 a un 15% hasta los 10 años. Hasta los 10 años hay variantes, ¿ya? Y en un porcentaje de un 5% pueden sobrevivir más de 10 años. Y esa variante la presentó Stephen Hawking. Más o menos ha logrado vivir, no me acuerdo exactamente, pero varios años. Él fue diagnosticado a sus 20 y tantos. ¿Han visto la película? Hay una película en honor a este señor. ¿Han visto? No me acuerdo el título. ¿Se acuerdan? Teoría del todo. Sí, 23 y no sé cuántos años se ha muerto. 70. ¿Cuánto? A los 70. A los 70, ya más o menos. Miren, ha llegado a vivir casi 50 años con su enfermedad. Cerca de los 50 años con su enfermedad. Porque tenía esta variante. ¿Ya? Además, para que vean que no se afecta la inteligencia en esta enfermedad. ¿Ya? Como tampoco se afecta
la sexualidad. ¿Tuvo hijos o no? Sí, tuvo. Sí. Claro que tiene hijos. Ya, jóvenes, preguntas. Doctor, ¿cuánto dijo que era la dosis para vía oral? ¿Podrías repetir? El Riluzol. Sí. El Riluzol viene en tabletitas de 50 miligramos. Les decía 50 miligramos cada 12 horas. ¿Saben qué hace el Riluzol o la edarabona? Me estaba olvidando eso. El Riluzol, les decía, es un antagonista del glutamato, ¿no es cierto? La edarabona es un medicamento que evita el estrés oxidativo de la neurona. Evita el estrés oxidativo. Es un antioxidante. Ya. ¿Saben qué se consigue con estos medicamentos jóvenes? Prolongar un poquito más la sobrevida. ¿Ya? Un promedio un poquito más quiere decir unos 6 meses, 12 meses. ¿Se están entendiendo? O sea, alargas un poquitito más la sobrevida en el paciente. 50 miligramos cada 12 horas, te decía. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, con relación a la accesibilidad de estos medicamentos, ¿sus precios cuáles son? Como no es frecuente, 1 a 3 por cada 100,000, ¿no? ¿Creen que las farmacias lo traen? No, si no los traen no les conviene, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo algún paciente, ya sea de la Argentina, de Brasil o de Chile, se los pedimos. Y es fácil ya hoy en día que se puedan traer estos medicamentos. Es fácil. Todo clarito, ¿no? Lo que no está clarito son los exámenes. Bueno, ustedes creo que más o menos van por el promedio, pero los 40 faltantes ya saben cuál es el futuro que les depara. Ya, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Creo que hay una semana más, creo, no sé, vamos a estar al tanto. Si es todo normal, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Respeto a los alumnos que hacen práctica, Adriana España y ¿cómo se llama tu compañera, Adriana? La compañera que apellida Roya, sí. Cualquiera, les voy a comunicar a uno de ustedes, ¿ya? Les voy a decir, para ver si mañana, desgraciadamente ustedes me han pedido, pues ustedes se tienen que adaptar también a mi horario. Mañana o el día domingo les voy a decir, ¿ya? Va a ser cortito en todo caso. Chao, jóvenes, nos vemos, buenas noches. Hasta luego, doctor. Doctor. Luego, doctor, muchas gracias. Sí.